Siempre supe que mis padres me odiaban, pero no imaginé que llegaría a vengarme así. Desde que tengo memoria, mi hermano Sebastián ha sido el favorito. El hijo de oro. El orgullo de mamá. La debilidad de papá. Y yo era simplemente el otro. Nacimos con 3 años de diferencia. A él lo celebraban hasta por respirar. Literal. Cuando aprendió a decir papá, mi madre lloró como si hubiese presenciado un milagro. A mí apenas me tomaron una foto cuando cumplí 5. No exagero. Hay álbumes completos dedicados a Sebastián. Primer diente, primer paso, primer dibujo. Yo estoy en una sola página, entre una foto borrosa y otra donde ni siquiera salgo enfocado. Pero lo más enfermo de todo es que él lo sabía. Y le encantaba. Sebastián aprendió desde pequeño a manipular esa adoración. Sabía que si lloraba, yo me llevaba la culpa. Si algo desaparecía, seguro fue tu hermano. Si llegaba tarde a casa, bastaba con decir es que estaba preocupado por ti para que a mí me cayeran los gritos. Yo pasé mi adolescencia entera sintiéndome como un intruso en mi propia casa. Él, en cambio, era el hijo ejemplar, buenas notas, deportista, sonriente con los vecinos, encantador con las tías. Pero en privado. Sebastián era cruel. Competitivo. Narcisista. Y tenía una sonrisa que parecía pedirte disculpas mientras te apuñalaba por la espalda. El punto de quiebre llegó cuando cumplí 21. Yo estaba por graduarme de la universidad. Me había roto el lomo trabajando y estudiando para conseguir una beca, mientras Sebastián. Él ya trabajaba en la empresa de mi papá, con un puesto que yo había pedido primero. Sin experiencia, sin estudios. Pero claro, era él. El hijo perfecto. Recuerdo que ese día, en mi cumpleaños, hicieron una cena familiar. Mi madre cocinó su plato favorito, lasagna con extra queso. Sebastián odia el queso. Pero mamá ni se dio cuenta. Porque también era su cumpleaños. Nacimos el mismo día. Años diferentes. Un chiste cruel del universo. Cuando brindaron, mi papá dijo: quiero felicitar a Sebastián por ser siempre un ejemplo para esta familia. Y por todo lo que está logrando en la empresa. Un verdadero orgullo. ¿Y yo? Ni una palabra. Ni una maldita mención. Esa noche no dormí. No por tristeza. Por rabia. Algo dentro de mí hizo clic. Entendí que mi lugar en esa casa no era como hijo. Era como sombra. Y decidí que ya no iba a quedarme callado. Ese fue el inicio. El comienzo del fin. Porque lo que mis padres no sabían, es que Sebastián tenía un secreto. Uno muy sucio. Y yo estaba a punto de descubrirlo. Esa noche, después de esa cena de cumpleaños que parecía una parodia cruel, me encerré en mi cuarto con una mezcla de enojo, frustración, y algo que no sentía desde hacía mucho, hambre de justicia. Había vivido años tragándome palabras. Dejando pasar humillaciones. Haciéndome el fuerte. Pero esa noche, algo se rompió. Y cuando algo se rompe dentro de uno, ya no hay vuelta atrás. Me senté en la cama, abrí mi laptop y respiré hondo. Porque yo ya había empezado a sospechar cosas de Sebastián desde hacía meses. Solo que hasta entonces no tenía pruebas. Solo intuiciones. Miradas raras. Mensajes que le llegaban y ocultaba. Conversaciones telefónicas que cortaba en cuanto entraba alguien. Lo que mis padres jamás se imaginaron es que el hijo, silencioso, también aprendió a observar. Y que yo ya le venía siguiendo el rastro. Tenía acceso a una vieja cuenta de correo que él había dejado abierta en la computadora familiar hace años. Nunca borró el acceso. Estaba conectada a su Dropbox, sus Google Docs y su Drive. Y ahí encontré lo primero. Una carpeta llamada Consultoría Gastos Personales. Hasta ahí, nada raro. Sebastián trabajaba con mi papá en la empresa, tal vez era parte de su trabajo. Pero dentro, había facturas. Muchas. Facturas de viajes que nunca se mencionaron en casa. Pagos a cuentas en el exterior. Y algo peor, depósitos cruzados entre su cuenta personal y una empresa fantasma registrada a nombre de un tal Carlos Ibarra, un tipo que después descubriría, no existía. Sebastián estaba lavando dinero de la empresa familiar. Y si eso ya era suficiente para dejarlo en ruinas, lo siguiente fue aún más bajo. Entre sus archivos encontré fotos. Capturas de pantalla de chats. Un intercambio en especial me revolvió el estómago. Sebastián hablaba con una mujer casada. Una clienta de la empresa. Se mandaban mensajes explícitos, citas a escondidas. Y lo más repulsivo, ella era la esposa de uno de los mejores amigos de papá, casi como un hermano para él. Y Sebastián lo sabía. Ahí lo entendí todo. Sebastián no era el hijo perfecto. Era un mentiroso, un corrupto y un manipulador sin límites. Esa noche no dormí. Pasé horas descargando todo.
capturas, archivos, historiales. Tenía pruebas suficientes para destruirlo. Pero no iba a actuar impulsivamente. No. Esta vez no. Iba a hacerlo bien. Con elegancia. Con precisión. Iba a darle a mi familia una dosis de verdad que no iban a olvidar jamás. Y lo mejor de todo, lo haría delante de todos. Porque en 2 semanas había una fiesta. El aniversario de la empresa. Una noche en la que iban a estar todos, mi familia, socios, empleados, inversionistas, amigos. Y yo ya sabía exactamente cómo iba a exponer al hijo perfecto frente a todo el maldito mundo. Desde el día que descubrí el secreto de Sebastián, no fui el mismo. Durante 2 semanas enteras, caminé por esa casa como un muerto viviente, pero con una sonrisa. Porque por primera vez, tenía el control. Él no tenía ni idea. Lo saludaba cada mañana con un «¿Cómo dormiste, hermano?», mientras en mi cabeza repasaba los pasos de mi plan. Cada vez que mamá lo elogiaba frente a mí, solo asentía con la cabeza, imaginando cómo se le iba a congelar esa sonrisa cuando supiera lo que su hijito querido hacía a escondidas. Pero mientras recolectaba pruebas, algo nuevo salió a la luz. Y no fue solo escandaloso, fue repugnante. Resulta que Sebastián no solo engañaba a la esposa del socio de papá. No. Sebastián tenía una segunda vida. Un viejo amigo mío del colegio, que ahora trabajaba en ciberseguridad, me ayudó a rastrear unos datos. Me consiguió acceso, no preguntes cómo, a un perfil falso de Sebastián en una red social de citas exclusivas para gente con dinero. El tipo usaba el nombre Nico R y se hacía pasar por inversionista. Lo enfermo del asunto es que contactaba a chicas jóvenes, estudiantes, muchas veces de otras ciudades, les prometía ayudarlas a conseguir trabajos, becas, viajes. Y sí, algunas aceptaban. Algunas incluso, se dejaban grabar. Vi los vídeos. Tuve que pausar más de una vez para no vomitar. Era asqueroso. Tenía carpetas. Nombres. Fechas. Y lo peor, algunas eran menores de edad cuando empezaron a hablar con él. Ahí ya no era solo una venganza personal. Era justicia. El hijo perfecto era un maldito depredador con traje y perfume caro. Un asco de ser humano. Y yo, iba a dejarlo desnudo frente al mundo entero. La fiesta de aniversario de la empresa se celebraba en un salón elegante. Había pantallas gigantes, luces, catering de lujo. Mi padre dio un discurso pomposo sobre valores, legado y familia. Y luego, como era costumbre, Sebastián subió al escenario a decir unas palabras. Traje impecable. Sonrisa de político. Habló de honestidad, crecimiento, compromiso. Mientras lo escuchaba, sentí el estómago hervir. No más. Cuando terminó, me acerqué al presentador del evento, alguien que solía ser mi compañero de universidad y al que le debía un favor, y le pedí que me dejara decir unas palabras. Le mostré una carpeta. Solo le bastaron 10 segundos viendo las imágenes para decirme. Tenés 2 minutos. Si esto es verdad, va a volar todo por los aires. Tomé el micrófono. Buenas noches a todos. Disculpen la interrupción. Mi nombre es Gabriel, soy el hijo menor de esta familia. Sí, el otro hijo. El que nunca sube a dar discursos. La gente rió, incómoda. Mamá me miró como si estuviera arruinando su cena. Papá ni siquiera disimuló el fastidio. Hoy no vengo a hablar de mí. Vengo a hablar de la verdad. Esa que siempre se esconde bajo la alfombra cuando hay apellidos importantes y trajes caros. Esa que esta noche se va a mostrar en pantalla. Se hizo un silencio incómodo. Le hice una señal de J. Y en la pantalla gigante detrás del escenario, empezaron a pasar las pruebas. Primero, las facturas de transferencias fraudulentas. Después, los mensajes explícitos con la esposa del socio. Y por último, los perfiles falsos. Las fotos. Los nombres de chicas. Las capturas de pantalla. La gente no decía ni una palabra. Solo se escuchaban murmullos sordos, alguna exclamación lejana. Y en el centro de todo, Sebastián, pálido como la muerte. Mi mamá se llevó la mano al pecho. Mi papá gritó: ¿Qué carajos es esto? Yo no me moví. Eso, dije, eso es su hijo perfecto. El que tanto admiran. El que heredó la empresa. El que, mientras todos ustedes lo aplaudían, estaba arruinando la vida de otras personas por placer. Sebastián intentó acercarse, tartamudeando, con esa sonrisa que ya no le servía para nada. Esto es un montaje. Está editado. ¿Estás loco? Pero ya era tarde. Un par de personas del público ya estaban llamando a seguridad. Una mujer se levantó llorando. Reconoció a su hija en una de las fotos. El socio de papá, ese que era como un hermano para él, le dio una bofetada en plena sala. La estuviste usando a mi esposa, hijo de puta.
Y luego se fue, arrastrando a su esposa detrás. Caos. Total. Absoluto. Papá intentó hablar. Mamá se puso a llorar. Pero yo solo me bajé del escenario y me fui. Sin mirar atrás. Había esperado toda mi vida para ese momento. Y créeme, valió cada segundo. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Mentira. La verdad es más espesa que cualquier lazo familiar. Y esa noche, todos se ahogaron en ella. Después de exponer a Sebastián en pleno aniversario de la empresa, me fui sin decir una palabra más. Crucé el salón, con las miradas clavadas en mí, como cuchillos o como reverencias. Nunca supe cuál. En cuanto salí, mi teléfono estalló. Llamadas de mamá. Mensajes de mi tía. Correos de mi papá. Y de Sebastián, solo un mensaje. Te metiste con la persona equivocada. Esto no se va a quedar así. Lo ignoré. Porque mientras él intentaba apagar fuegos, yo ya había encendido todos los incendios posibles. La carpeta con pruebas no solo se mostró en la pantalla del evento. Yo la había enviado, de forma anónima, a los medios de comunicación locales. El Consejo Administrativo de la empresa. El Departamento de Fiscalización Tributaria. Y lo más sabroso, a la esposa del socio con todas las capturas de los chats que Sebastián intercambió con ella. ¿Lo mejor? Yo no aparecía en ninguna parte. Todo estaba firmado como una fuente anónima preocupada. En menos de 72 horas, Sebastián pasó de ser el hijo modelo a un apestado social. La empresa colapsó. Varios inversores se retiraron al instante. El escándalo fue tapa de diarios. La doble vida del heredero, chantaje, corrupción y vídeos filtrados, de empresario a escándalo nacional. Papá tuvo que renunciar a la presidencia. El consejo lo obligó. El apellido, manchado. Las acciones, en picada. Y Sebastián. Desapareció. Sí. Literal. Apagó el celular. Cerró redes. Se esfumó. Algunos dicen que se fue al exterior con lo poco que pudo sacar de sus cuentas antes de que las congelaran. Otros aseguran que intentó quitarse la vida. No sé. Y no me interesa. Lo cierto es que la casa se volvió un desierto. Mi madre cayó en una especie de trance. Dejó de hablarme. Solo me miraba con una mezcla de culpa y resentimiento. Como si yo hubiera destruido a su ángel. Cuando fue ella la que lo construyó con los ojos cerrados. Papá vino a buscarme una tarde. No a pedirme perdón. No a reconocer nada. Solo a decirme. Pudiste habernos hablado antes. Resolver esto en familia. Le contesté sin levantar la voz. ¿En familia? ¿Desde cuándo soy parte de esta familia? Se fue sin responder. Yo me quedé. En silencio. Pero con la frente en alto. Pasé semanas viendo cómo cada uno cosechaba lo que sembró. La esposa del socio pidió el divorcio y se quedó con una parte importante de sus bienes. La empresa quedó en manos de una junta externa, y el apellido familiar fue eliminado del nombre corporativo. Mamá cayó en una crisis nerviosa. Se internó por agotamiento emocional. Papá vendió la casa para pagar abogados. ¿Y yo? Yo empecé de cero. Solo, pero limpio. Usé mi título, mi experiencia, y abrí mi propio estudio. Nada grande. Nada ostentoso. Pero mío. Y lo más irónico, muchos de los socios y empleados que despreciaban mi existencia ahora me escribían para felicitarme. Algunos querían asociarse. Otros pedían disculpas. Yo solo les respondía lo justo y necesario. Porque yo no hice esto por fama. Lo hice por justicia. Por el niño olvidado que alguna vez fui. Y al que todos decidieron ignorar. Pasaron 5 meses desde que la verdad salió a la luz. 5 meses desde que le arranqué la máscara al hijo perfecto. Desde que la familia se cayó como un castillo de naipes. Desde que me miré al espejo por primera vez, y no vi vergüenza. Vi orgullo. Pero lo que no sabía era que Sebastián no estaba acabado. No del todo. Una tarde, saliendo de mi oficina, lo vi parado frente a mi auto. Más flaco. Con ojeras profundas. Ropa cara, pero arrugada. Ya no tenía esa sonrisa de comercial de banco. Tenía la cara de alguien que lo perdió todo, y no sabe si recuperar algo o prenderle fuego al resto. Yo me quedé quieto. Él dio un paso al frente. Gabriel, me dijo con la voz quebrada. ¿Podemos hablar? No respondí. Solo lo miré, esperando que dijera lo que había venido a decir. Y vaya si lo dijo. Todo esto fue una emboscada. Sabías exactamente dónde golpear. Y sí, lo reconozco, fui un imbécil.
Pero eras mi hermano, viejo. ¿En serio necesitabas destruirme así? Ahí fue cuando lo interrumpí. Con calma. Con esa calma que viene después del infierno. Yo no te destruí, Sebastián. Te destruiste solo. Yo solo le quité la venda a todos los que no querían ver quién eras. Intentó acercarse, desesperado. ¿Y qué ganaste? ¿Ah? ¿Felicidad? ¿Paz? ¿Te aplauden cuando te vas a dormir? Me reí. Por primera vez en su cara. Gané algo que vos nunca vas a tener. Respeto. ¿El mío? El de la gente que importa. Y sí, duermo mejor que nunca. Guardó silencio. Apoyó las manos en el capó de mi auto. Su voz se volvió baja, derrotada. No sabes lo que es vivir sabiendo que todos te odian. Que tu nombre da asco. Claro que lo sé, le respondí. Lo supe durante toda mi infancia. Solo que a mí me odiaban sin razón. A vos, con justificación. Me miró con los ojos vidriosos. ¿Y ya está? ¿Te vas y me dejas así? Le devolví la mirada, sin pestañear. Exacto. Así como me dejaron a mí durante años. Invisible. Ignorado. Ahora te toca a vos. Subí al auto. Antes de arrancar, bajé la ventanilla y dije lo último que necesitaba sacar. ¿Querés saber cuál fue tu error más grande? Él no respondió. Creer que ibas a seguir siendo el favorito, aunque pisotearas a todos los demás. Arranqué. En el retrovisor, vi cómo se quedaba parado, solo, en la acera. Ni una lágrima. Ni un grito. Solo el silencio de quien, por fin, entendió que no hay disfraz que dure para siempre. Hoy vivo lejos. En otra ciudad. No tengo contacto con mi familia. Mamá me bloqueó de todas partes. Papá solo manda correos esporádicos que borro sin leer. Pero estoy bien. Tengo un círculo pequeño, pero verdadero. Mi estudio crece. Mi vida también. Y a veces, cuando camino por la calle y alguien me reconoce por aquel escándalo del heredero caído, me sonríen. No como a un héroe. Sino como a alguien que tuvo el valor de hacer lo que nadie más se atrevía. La historia del hijo olvidado terminó. Y no como una tragedia. Sino como un acto de justicia. Con un cierre perfecto. Y con la frente en alto.